Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres. Bien, estas son las imágenes. Allí observamos de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ayer una actividad importante relativa al motor agroalimentario, en el cual el Ejecutivo Nacional está poniendo muchísimo hincapié. Venezuela, hay que recordar, un país soberano, libre e independiente, sobre todo también en materia de producción de alimentos. Hoy tenemos a Anabel. Sí, Michelle, buenos días, ¿cómo estás, ¿Cómo Anabel? estás tú, Michelle? Agregando además la garantía de 111 días de reserva alimentaria, lo cual también está involucrado lo que tiene que ver 200.000 hectáreas del área comunal, y así por supuesto iniciamos haciendo el repaso de lo que fue noticia el día de ayer. Así que bienvenidas todas y todos a su café en la mañana. Michelle Caballero y esta servidora Anabel Estrada, yo anticipándome un poco, pero bueno, la noticia también así lo requiere, Michelle. Así es, miren, vamos a analizar, ¿no?, lo que han sido estas acciones, estas horas, bueno, también muy difíciles que está viviendo el pueblo venezolano, pero con muchísima moral en alto, sobre todo también con la ejecución de políticas públicas, porque aquí el gobierno sigue trabajando pese a las circunstancias. Vamos a revisar inmediatamente una publicación que hace la cuenta en Instagram de la Casa Venezolana de Televisión, justamente sobre la actividad que le estamos comentando, donde por cierto, hay también, ya lo vamos a revisar al detalle, se han decretado varios días de luto por esta situación muy lamentable donde han sido asesinados, ¿sí?, en combate, en resistencia, bueno, efectivo de nuestra Fuerza Armada Nacional. Así es, 7 días de lutos en honor a nuestros mártires. Pero vamos a repasar, precisamente como tú lo mencionas, el portal de la Casa Venezolana de Televisión. Ustedes lo ven. Quienes me amenazan, palabras textuales de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quienes me amenazan, les digo que mi destino, el único que lo decide es Dios, afirmó la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la instalación de la Comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca Comunal e Industrial. Fíjate, Michelle y amigos televidentes, que la presidenta encargada Rodríguez señaló que el pueblo venezolano se mantiene firme en la defensa de la soberanía nacional. El pueblo venezolano no se entrega ni se rinde. Estamos acá con el pueblo. El que rige en nuestro país es el pueblo en su gobierno constitucional. La presidenta además destacó que, bueno, recordando declaraciones del presidente constitucional Nicolás Maduro, quien es un ejemplo de fuerza y de firmeza para los pueblos del mundo. Ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, se declaró como prisionero de guerra y denunció su secuestro, y se trata de una persona decente que ha sido víctima de la brutal agresión imperial. Pero Venezuela permanece activa exigiendo la libertad de nuestros héroes. Finalmente, Rodríguez enalteció a los mártires que entregaron su vida a la defensa de la patria, al asegurar que Venezuela avanza en paz y sigue fortaleciendo para enfrentar cualquier desafío y agresión, y en ello, por supuesto, lo que simboliza el presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, y la primera dama Cilia Flores, al estar afrontando toda esta situación que se ha sobrevenido, pero que además ha dejado líneas muy claras, Michelle, y que esas líneas las ha seguido el pueblo, que está organizado, un pueblo que ha enaltecido una vez más sus principios y su concepto bolivariano, y ayer los veíamos y lo hemos visto, por supuesto, activos desde el primer momento que se supo el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, cómo el pueblo se activó también en las calles para rechazar lo que ha sido, bueno, toda esta situación. Sí, así hay que decir también que una de las mayores fortalezas, lo decía ayer nuestro invitado, y lo han dicho diversos analistas, incluso una de las mayores fortalezas que tiene este momento tiene que ver con la continuidad de la gobernabilidad. Eso es un elemento importante. Se instaló la Asamblea Nacional, hizo su trabajo el Tribunal Supremo de Justicia, así como, bueno, todos los poderes del Estado venezolano. Mira, vamos a revisar, porque veíamos esta publicación que recoge el Instagram de la Casa Venezolana de Televisión, pero la vicepresidenta ha destacado lo que tiene que ver con la instalación de este motor agroalimentario, pesca comunal e industrial. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Estamos haciendo un balance del ámbito agroalimentario, que es fundamental para el país. 2025 cierra con extraordinarios números muy positivos y alentadores
para este año 2026, donde el sector agroalimentario creció un 8.12%, pero el sector vegetales, cuando nosotros nos vamos a ver los rubros, el sector vegetal cerró con un 10.37% de crecimiento y aporte al PIB, el agropecuario un 9%, el cárnico 10.21%, ahí tuvo Julio León una participación importante, la carne de búfalo, la leche de búfalo, y bueno, el sector pesca con un crecimiento del 5%. Son números extraordinarios. Bueno, palabras textuales de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y vamos a pasarnos justamente, Michelle, en lo que fue el análisis de la categoría, la calidad de las semillas, las cosechas, los mecanismos de distribución y de alimentos en todo el territorio nacional, porque las cifras precisamente hablan del crecimiento en el cierre del 2025, sector agroalimentario, 8.12% de crecimiento. Así es, así como vamos revisando los segmentos del sector económico en materia productiva. Lo que tiene que ver con vegetales ha crecido 10,37%. El sector agropecuario, 9% al cierre del año 2025. Cárnico, 10,1%. También tenemos el sector de la pesca con 5%. Sector pollo, 13%. El cerdo, importante también, 3%. Arroz paddy, 17%. Maíz amarillo de alto consumo también para la población, 52%. El sector de frutas, hablando de crecimiento y balance 2025, creció 122%. Un rubro que también se destaca es el café con el 5%. Hortalizas, 201%. Caña de azúcar, 8%. Raíces y tubérculos, 178%. Huevos, 4%. Cereales, 10%. Granos leguminosos, 26%. El cacao ha crecido en el 2025 9%. Bueno, el pleno abastecimiento, la soberanía agroalimentaria, reservas de alimento para 111 días. Además, se incorpora todo lo que tiene que ver la productividad y la extensión del sector comunal y, por supuesto, posterior a lo que fue la instalación de todo este sector agroalimentario, siguiendo además las políticas, las 7 transformaciones, que es imperativo que además se avance en cada uno de ellos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo también una actividad bien interesante desde la parroquia Antímano en Caracas, donde, por supuesto, exigió allí lo que toda Venezuela ejerce en una sola voz, lo que es el cese de la agresión imperial. Michelle, amigos, vamos a escuchar. Yo lo he dicho por todas las vías, cese el acoso a Venezuela, que cese la agresión contra el pueblo valioso de Bolívar. Y desde acá un mensaje a nuestros jóvenes mártires que dieron su vida en la defensa de nuestro país. Jóvenes mártires, he tomado la decisión de decretar un duelo de 7 días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres, que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro. Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma las imágenes de los cuerpos inertes, pero yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta república. Ahí escuchamos a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Ese aspecto es fundamental. Se han decretado 7 días de luto. Fueron asesinados en combate efectivo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también han fallecido personas, digamos, civiles. Recuerden ustedes, han bombardeado sectores, población, urbanizaciones, porque aquí se dijo antes, inclusive en diciembre, cuando ya el presidente Nicolás Maduro lo denunciaba, hablaba de 27, 28, 30 semanas de asedio, que en el momento en que uno no deseaba ni esperaba, ni, bueno, nos sorprendió esto, esas bombas no distinguían en que si era chavista, si era opositor, si era niní, afectaban a todos. Y hay
lamentablemente personas, ¿no?, del pueblo, o civiles, vamos a decirlo así un poco para definir un poco mejor, personal militar que han fallecido en esto. Pero hay un detalle importantísimo, Anabel, que tiene que ver con que lo que ha subrayado la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Así es, no hay agente externo que gobierne a Venezuela, y vamos a revisar el portal de Últimas Noticias que titula precisamente lo que es la voz de no solamente de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sino la voz de todo y cada uno de los venezolanos. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. La presidenta encargada fustigó que más nadie gobierna al pueblo, sino al gobierno constitucional consolidado realmente. La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que no hay agentes externos que gobiernen a Venezuela al encabezar la reunión que, por supuesto, encabezó en el marco de la activación del Estado Mayor Agroalimentario en Caracas, y, por supuesto, este homenaje que rindió a hombres mártires que ofrendaron su vida en defensa de la nación, y denunció ese secuestro reiterado al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores, quienes en estos momentos simbolizan lo que es esa identidad nacional, la paz, por supuesto, mantener en alto el nombre de Venezuela. En estas declaraciones también recordó a Maduro que, bueno, se presentó ante el tribunal como prisionero de guerra, y subrayó que tanto él como la primera dama fueron víctimas de la vulneración de su inmunidad como jefe de Estado, lo que constituye una agresión inédita en la historia de Venezuela y suramericana. Por otra parte, también la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, envió un mensaje a quienes la amenazan. Ahí citamos y abrimos comillas: quienes me amenazan, les digo que mi destino, el único que lo decide es Dios, y cierro comillas. Así afirmó. Recordemos que el mandatario estadounidense Donald Trump amenazó en días pasados a Delcy Rodríguez de que si no se alineaba con su administración, le iría peor que a Maduro. Y en eso el pueblo ha sido, por supuesto, muy activo en dar esa respuesta de resistencia y movilización popular, porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó que pese a la agresión sufrida, el pueblo venezolano se mantiene activo en las calles. Michelle. Mira, ahí conversábamos, decíamos, y en este análisis que hemos hecho, que es que estas bombas que ha lanzado, estos misiles, el gobierno de Estados Unidos no distinguían, ¿no? Ni distinción de tinte político, opositor, niños, religioso, niñas, nada. Abuelas, abuelos, y la conmoción que además sigue generando. De verdad que el pueblo venezolano nos afecta a todos. Ha sido muy valiente al ser resiliente de cómo hacerle frente a toda esta situación, Sí. y seguir adelante. Algo bien importante, Michelle, es esa bandera de paz que siempre el presidente Nicolás Maduro sostuvo como, además, política internacional. Venezuela no ha decaído en cuanto a mantener esa bandera en esta situación que ha sido, por supuesto, inédita para todas y todos. Y eso es fundamental, lo que tú comentas, Anabel, y es que, decíamos, esto no distingue nada, y han habido diferentes áreas sensibles para el desarrollo económico, para el desarrollo científico de nuestro país, que han sido afectadas. Vamos a revisar una publicación que hace la ministra de Ciencia y Tecnología. Fíjense ustedes, esto lo ha hecho Gabriela Jiménez a través de su cuenta en la red social Instagram, porque me comenta gente que vive por San Antonio, por esa zona, la Panamericana, que ahí se escucharon detonaciones esa madrugada. Y resulta que aquí están esos datos. Mira, lo comenta la ministra de Ciencia y Tecnología, que dice así, y vamos a citar: este sábado 3 de enero a las 1:57 de la madrugada, como parte de los ataques criminales y multidimensionales perpetrados por el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, dejaron totalmente destruidas las instalaciones del Centro de Matemática del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIT, espacio científico y académico vital de nuestra Universidad Nacional de las Ciencias, doctor Humberto Fernández Morán. Sigue diciendo esta publicación: el ataque ha sido total. Presten mucha atención, ¿sí? Estas son instalaciones en el IBIT que sirven para el desarrollo científico. Continúo leyendo y citando lo que coloca la ministra. El ataque ha sido total. Estas instalaciones o estas zonas albergaban servidores y equipos esenciales para nuestras redes computacionales, que fueron completamente devastadas. Destaca al detalle la ministra de Ciencia y Tecnología. Además dice: 2 misiles
2 misiles impactaron directamente el área, dejando fragmentos que evidencian el odio imperial contra el desarrollo tecnológico soberano de Venezuela. Además del centro de matemáticas totalmente destruido, 4 centros más de investigación de nuestro instituto fueron afectados. Centro de física, centro de química, centro de ecología, unidad de tecnología nuclear. Estos espacios, hoy devastados por el bombardeo, han sido fundamentales para formar a los profesionales que sostienen nuestra salud, ingeniería y soberanía petrolera. Es un acto de agresión imperial sin precedentes contra el pueblo de Venezuela, en la que se han atacado la infraestructura civil y científica de nuestra patria. No existe justificación alguna para agredir un santuario de la ciencia, un recinto que ha dado respuestas históricas al país y al mundo. Denunciamos que esta escala de guerra no solo ha golpeado nuestros laboratorios, sino que ha llegado al extremo del secuestro de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la primera combatiente, doctora Cilia Flores, en un intento desesperado por quebrar la voluntad de la nación. Expresamos nuestro rechazo absoluto a esta violencia y rendimos el más profundo reconocimiento a nuestros mártires caídos en esta agresión militar, héroes que hoy honramos con nuestro compromiso de lucha. El sentimiento de pertenencia hacia nuestro IBIT es inquebrantable. Este instituto ha sido un templo para el desarrollo del país y no permitiremos que sea silenciado. Transmito la indignación de toda nuestra comunidad científica. Nuestras instituciones son sagradas. Con la fuerza de nuestros mártires, la unión del pueblo y la instrucción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, iniciaremos la reconstrucción de estos espacios de manera inmediata. El IBIT seguirá siendo un epicentro para la generación de nuevos conocimientos y la cultura científica de la patria. Nosotros venceremos. ¿Tiene un video? Vamos a ver un video. Sí, vamos a ver el video a continuación. Nos encontramos en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, exactamente en el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Matemáticas, a causa de una inspección que debemos realizar producto del bombardeo en donde nuestro instituto fue agredido por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, atentando contra el pueblo de Venezuela. Una agresión militar que rechazamos y que además tuvo como consecuencia el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de nuestra primera dama, Cilia Flores. El conocimiento, la ciencia y la tecnología no pueden emplearse como elementos de guerra para la destrucción de los pueblos. Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a rechazar cualquier tipo de agresión y acto de violencia que atente contra la paz de los pueblos. Agredir a la población, promover la guerra y atacar instalaciones civiles, militares y centros de investigación científica, perturbando a un pueblo que dormía en paz, no son más que actos terroristas y crímenes de lesa humanidad. El registro de los fragmentos de la investigación iniciada en este instituto demuestra que el misil con el que fue bombardeado nuestro centro de investigación es del tipo AGM-154C-1, una bomba guiada de planeo de precisión de más de 4 metros de largo, diseñada con tecnología infrarroja y enlace de datos para atacar objetivos en movimiento, como buques o defensas costeras. Esta información también evidencia la utilización de aviones de bombardeo estratégico capaces de neutralizar sistemas de radar con tecnología de sigilo. La comunidad científica mundial debe pronunciarse ante estos crímenes de guerra que han realizado en nuestro país. De lo que fue la afectación de estas instalaciones, que fíjate que son parte importante de esa comunidad científica que hace vida en todo el país. Estamos hablando aproximadamente de más de 67.000 hombres y mujeres que conforman esta comunidad científica, que están en pro de solventar, buscar soluciones a áreas específicas de la ciencia, del área investigativa, y que hoy se ve afectado producto de lo que fue este ataque. Hablando además y retrocediendo un poco, recordemos que el pasado 12 de diciembre del 2025 el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba precisamente en esas instalaciones en la Universidad de las Ciencias, celebrando ese primer aniversario, haciendo ese recorrido y compartiendo con esos jóvenes que, bueno, decidieron también esa ruta formativa, pero también destacando hechos y resultados bien importantes, como son esos semilleros y semilleras en donde niños y niñas también se benefician
benefician de todo este trabajo de investigación. No es poca cosa lo que ha sido la afectación que se vivió el pasado 3 de enero de este año 2026, cuando, bueno, fuimos de esta manera atacados. Y ahí vemos entonces el resultado de lo que fueron estos misiles que llegaron a estas instalaciones, espacios de la Universidad de las Ciencias, que por supuesto alberga una comunidad científica bien importante, Universidad de la Ciencia, doctor Humberto Fernández Morán, uno de los grandes ejemplos científicos venezolanos, y que por supuesto ya es admirable, ¿no?, su patrimonio histórico y cultural, y mire cómo ha dejado toda esta acción militar, las instalaciones para esta futura generación, pero que no se doblegará, Michelle, porque sabemos que hay todo un tsunami de conocimiento y de ciencia de bienestar para toda nuestra sociedad, y sabemos que más temprano que tarde se levantarán estas instalaciones nuevamente para permitir que estas áreas afectadas vuelvan a levantarse y seguir garantizando ese futuro científico, ese gran movimiento científico Humberto Fernández Morán. Mira, ahí, mientras ven, como tú comentas, Anabel, las imágenes, ahí hay un aspecto fundamental. Ahí veíamos en el video, ese video, si usted quiere consultarlo, está en la cuenta en Instagram de la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, en Telegram, la cuenta en Telegram. Hay un elemento importante que aquí uno haciendo la primera análisis, reflexión o lectura, varias cosas. En ese video se evidencian los científicos venezolanos, conocedores de la materia, destacan ese tipo de material, ¿no? Ese misil, 4 metros, el tipo de afectación que puede lograr, ¿no?, y que logró y que hizo, lamentablemente. Entonces uno se pregunta, yo no soy estratega militar, no conozco del tema militar, ni el tema de los objetivos en medio de una guerra, porque, bueno, una agresión, porque esto fue una agresión brutal. Sí. Yo me pregunto, para el que ve esto y dice, bueno, ¿qué amenaza podía y representa un lugar que es diseñado para el desarrollo científico, para la investigación? Ahí se estudia el tema de la matemática. ¿Qué amenaza puede ser este espacio, laboratorio, en medio de esta agresión? Es decir, ahí ni siquiera puede alguien pensar, ahí no se guardaban misiles, ahí no había ni misiles, ahí no existía algún elemento que dentro o en el marco de esa agresión pudiera responder a eso. Pero acuérdate que aquí estamos hablando de la Universidad de las Ciencias, que ofrece 16 carreras, de las cuales es importante destacar la afectación de más de 1.800 estudiantes, creo que son 1.801, 1.802, pero entre las especialidades que se destacan ahí dentro de esta universidad están el área de biotecnología, ciberseguridad, física nuclear. También está el área de inteligencia artificial, ciencia de los datos, robótica, automatización, biomateriales y nanotecnologías, en donde los jóvenes, por supuesto, estaban asumiendo ya estos retos y estos desafíos, lo que tiene que ver con temas de la actualidad mundial, en donde Venezuela ya se está convirtiendo en una vanguardia. No es poca cosa neutralizar un espacio tan importante como este, también de alguna manera limita el desarrollo de un área de investigación bien importante para Venezuela, que también, bueno, contaba con la cooperación de países aliados bien importantes, y esto de alguna manera no frena del todo la formación, ¿no?, de estos jóvenes en estas carreras que ya he mencionado, sino que de alguna manera, bueno, puede poner un poco más lento ese proceso. Sí, eso puede ralentizarlo. Exactamente, más no frenar esa formación. Y hay un elemento, porque en este análisis que estamos haciendo, tú has descrito muy bien la cantidad de estudiantes que tiene, pero uno analizando un poco más allá, tú dices, bueno, aquí en el IBIC no funciona una base de, qué sé yo, de misiles, baterías antiaéreas, etcétera, etcétera, que pudiera responder. Ahí es desarrollo científico, conocimiento. Pero hay que decir que de ese conocimiento y de ese desarrollo científico se ha desarrollado mucho para enfrentar lo que han sido las medidas coercitivas, estas mal llamadas sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, uno en ese primer análisis uno dice, bueno, este señor, porque estamos en horario aquí todo usuario, este señor Trump con este ataque ha tratado de destruir lo que ha avanzado en nuestro país para enfrentar estas medidas coercitivas en desarrollo científico, por ejemplo, en una máquina, ¿ok?, que antes se tenía que traer tecnología de Estados Unidos, ahora se ha desarrollado aquí y ahora esa máquina,
yo no soy experto en temas de científicos, pero ahora esa máquina, gracias al desarrollo científico que tiene Venezuela, gracias a esos convenios suscritos, por ejemplo, con China, con Rusia, con Irán, esa máquina ahora, transferencia tecnológica, esa máquina ahora funciona y funciona gracias a lo que tiene que ver con el conocimiento y el desarrollo científico en Venezuela. Entonces, quizás esa puede ser una de las razones por las cuales fue un objetivo clave de objetivo. ataque. Así es. ¿Verdad? Amigos, esto sí, por Claro. supuesto, totalmente. Michelle, nos corresponde hacer una pausa. Ustedes allí acompañarnos en el análisis y repaso de informaciones que el día de hoy son importantes para nuestro país y para también toda la comunidad internacional. Quédense con nosotros, ya volvemos con más de Café en la Mañana. con Anabel Estrada y Michelle Caballero. Pausa, ya venimos. Amigas y amigos, de vuelta con más de Café en la Mañana. A esta hora 10:32. En el Estudio 4 Venezolana de Televisión, Michelle Caballero y esta servidora Anabel Estrada, bueno, para seguir avanzando en el análisis de lo que es noticia el día de hoy, Michelle. Así es, ya nos acompaña Francisco Rodríguez, internacionalista, amigo de la casa, y bueno, aquí sin duda es un análisis, es una noticia que, digamos, está abriendo titulares en todo el mundo y a cada momento. Titulares sobre elementos concretos y reales y lo que se puede decir que es información, pero también hay mucha desinformación sobre las cadenas de información internacionales. Está jugando mucho a eso. Pero bueno, gracias por estar con nosotros y Bienvenido, bueno, gracias por bienvenido. acompañarnos. Su lectura sobre estas horas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación al programa y mira, es difícil realmente poder tener una visualización perfecta del escenario porque además de lo complejo, es también, hay muchas, pues está demasiado movido. En asunto de horas cambia por completo las variables que modifican a ese escenario. Lo primero que vamos a tener que decir claramente es que la incursión en Venezuela es parte de una operación bélica. Y el propio presidente Donald Trump lo dijo en su intervención en Mar del Lago, cuando señaló que había sido una operación militar que había alcanzado los objetivos que se perseguían. De manera entonces, y eso está en línea precisamente luego con la afirmación del presidente al calificarse de un prisionero de guerra, lo cual coloca en otro plano totalmente distinto el asunto de su secuestro y además de eso como una acción de guerra. Yo quería detenerlo ahí un momento porque fíjate que así como usted lo señala que cambia constantemente la información, precisamente el día en que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores se presentaron ante, bueno, ya lo que es frente al juez, fíjense que la parte acusadora siempre obvió esa parte de la presencia, ¿no?, o militar, en cuanto fue esa forma de cómo se llevaron al presidente. Sí, ciertamente, porque para ellos la estrategia de la Fiscalía es tratar un caso penal, pero para la defensa ya se empieza a ir delineando que se trata de un caso muy particular que entran otra serie de reglas que no son y de normas que no son las de la justicia ordinaria norteamericana, estadounidense, porque ya tiene que ver entonces con la Convención de Ginebra en materia de derecho de la guerra, el trato a los prisioneros y eventualmente la salida, que no es otra sino la de la repatriación, ¿ok? Una vez que terminen las condiciones de hostilidades, y se normalice y junto con ello la liberación. Ahora, yo quisiera, disculpa, colocar, porque para no quedarnos aquí en el evento y más bien desarrollarlo posteriormente, ¿qué es lo que está detrás de lo que acaba de suceder? Exacto. Que verdaderamente para es entenderlo, muy porque grave. pareciera Sí, ser que hay sí. dos líneas allí y como usted lo dice, el cambio de la información busca y cómo además las partes van desarrollando su posición, también genera mucha confusión para los venezolanos y para la comunidad internacional en general. Exactamente. Me gustaría ubicar esto en una conocida teoría, la teoría del cisne. El cisne negro, el cisne blanco y el cisne gris, que tiene que ver con el hecho de la probabilidad que ocurran ciertos eventos y esos eventos de gran impacto puedan ser calculados o no en términos del análisis. Y yo creo que nosotros estamos en un escenario de cisne gris y de cisne blanco. Hay que
hay que tener muy claro que lo que está en juego detrás de todo esto, que además es una agresión continuada porque todo el cerco que hemos tenido militar con el despliegue naval fuera de las costas venezolanas, es parte de esta acción. Esta es una acción que obedece a esa agresión continuada en contra de Venezuela. Pero, ¿qué ubica este problema? Este es un problema que tiene que ver con el juego de poder mundial, con la geopolítica mundial. En el juego de la geopolítica mundial tenemos dos tesis que están enfrentadas. La reordenación del sistema internacional sobre la base de un orden unipolar, pero que ya una vez que Estados Unidos ha comprendido que no puede dividir la alianza estratégica entre Rusia y China, ha optado entonces por redefinir, y lo redefine en términos del control, la hegemonía sobre el hemisferio occidental. Y eso está claramente delimitado tanto en el documento de seguridad que ellos en noviembre del 2025 publicaron, como también en el discurso mismo de Mar del Lago, cuando él justifica por qué intervenir en Venezuela y colocar al petróleo como aspecto fundamental, que no es solamente el petróleo. Detrás del petróleo están también todo el tema de los minerales críticos y estratégicos, que es un asunto de primera línea. Pero en esta confrontación ellos han optado entonces por reeditar en el hemisferio occidental el control de lo que ellos llaman, entre comillas, la expresión del patio trasero, recurriendo nuevamente a la doctrina Monroe, desempolvándola y hablando ahora de un corolario Trump. El corolario Trump, que no es otra cosa sino América primero. Entonces, en ese espacio implica que su relación incluso con Europa y con el resto de los países cambia. Ha cambiado totalmente. Ha cambiado porque lo pone en una situación, digamos, de subordinación. En un segundo plano, lo que anteriormente en el orden de posguerra era un plano de relativa igualdad. Pero del otro lado tenemos entonces el orden internacional multipolar, que es el que finalmente se ataca con ese evento que es secuestrar al presidente Maduro, y además de eso entonces amenazar que a partir de ahora Venezuela va a estar tutelada bajo una suerte de protectorado. Algo de inédito, facto. además, primera vez que se secuestra a un presidente constitucional. Va en contra del orden internacional, de la institucionalidad y del derecho internacional. Ahora fíjese, pero hay una redefinición de la doctrina Monroe, es el planteamiento del señor Donald Trump. Hemos visto los pronunciamientos de algunos gobiernos soberanos, por ejemplo el de Brasil, por ejemplo el de Colombia. Hay otros gobiernos que se han mantenido allí, parece muy al margen, inclusive algunos de ellos justificando, digo gobiernos, no pueblos, porque aquí somos pueblos hermanos. El pueblo argentino es pueblo hermano, el pueblo colombiano, el pueblo ecuatoriano. Pero ahora bien, ¿qué enmarca esto? Porque esto no es un hecho aislado lo que está ocurriendo en Venezuela. Hemos visto lo que fue la injerencia, la intromisión directa de Donald Trump en las elecciones en Argentina, de lo que fue también, de lo que pretende ser de Colombia también, de lo que fue en Ecuador. Entonces, y lo que pretende ser en Groenlandia también. En Groenlandia, la adhesión de Groenlandia. La amenaza hacia México, hacia el tema de Ucrania. O sea, hay una redefinición y esto pues es una punta de iceberg sobre lo que está planteando Donald Trump, donde aquí parece que las leyes internacionales han caído. Ciertamente. Hay dos aristas. La primera de esas aristas es la siguiente. Como se trata de reordenar la geoestrategia mundial, uno de los aspectos es que en esas alianzas que a su vez se juegan, el punto central es terminar de una vez con todo aquel movimiento pendular que se daba entre izquierdas y derechas, que se llamaba pues el movimiento pendular del progresismo. Entonces, ¿para qué? Para alinear toda la región en función de los intereses de los Estados Unidos. Que hay algo importante que hay que mencionar aquí, y es que los intereses nacionales de los Estados Unidos terminan convertidos en intereses imperiales, porque se trata ya no del respeto de los demás intereses nacionales de los países, de otros países, de terceros países, incluido la región, sino de los intereses de Estados Unidos como válidos para el resto del concierto regional. Pero no, entonces tenemos ese punto. Y la segunda lectura es, se busca asegurar el control sobre Venezuela, porque de esta forma hay una línea que poco se ha dicho, y es que en la línea está
enfilado hacia Irán. Es decir, ¿por qué se necesita el petróleo de Venezuela? No solamente para asegurar la posición estratégica frente a la negociación global China-Rusia, sino además también asegurar porque eventualmente ante una agresión a Irán, yo tengo las reservas seguras de Venezuela frente a cualquier posible cierre del estrecho de Hormuz. Además, entender qué presión hay detrás incluso del propio gobierno estadounidense en torno a lo que es accionar de esta manera, porque claro, se tenía como una amenaza hasta que precisamente dijo, los tiempos no me dan, ¿no? Y tiene que ver precisamente con, bueno, ese sionismo puro que siempre está constantemente tratando de avanzar, y ahí lo vemos en su acción plena. A veces se ha querido ver que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es solamente su voluntad. No, hay que entender que es un Estado corporativo y en todo caso él responde a los juegos y las relaciones de poder y roces y fricciones que puede haber entre los distintos grupos que están dentro de esa expresión que bien se ha dado en llamar el Estado profundo. Entonces, si bien esas luchas políticas se reflejan en el seno del Congreso de los Estados Unidos, la realidad es que él está obedeciendo, él está en línea con esos intereses corporativos, como ya bien se ha dicho. Por ejemplo, vemos el reflejo en índices bursátiles de la revalorización de una cantidad de acciones de empresas petroleras que, a partir de lo que ha sucedido en Venezuela, se ha reflejado en sus ganancias, ¿no?, financieras. Entonces, bueno, eso ya nos da una idea de quiénes son los ganadores y quiénes están detrás también de toda esta situación. Ahora, hay gente también que dice, usted ha hecho un comentario interesante, porque en función de que Trump responde a una lógica, ¿no?, imperialista. Hemos visto pronunciamientos, comentar acerca de esto, porque se ha pronunciado China. China ha repudiado esto y exige la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro. Eso quiero preguntarle, ¿qué factor y qué puede como presión jugar, en este caso, China, Rusia, entendiendo también de que justamente esta acción se enmarca del gobierno de Estados Unidos, esta agresión contra Venezuela, su intención de dominar el petróleo, como ya usted lo ha destacado, como ocurrió también con Panamá, porque hay que recordar que comenzando el año 2025, Donald Trump se metió en el canal de Panamá y exigió una nueva relación, exigió que le regresaran el canal que él dijo que le pertenece a los panameños, perdón, a los norteamericanos. Y hay una relación de poder allí en este momento, de dominación sobre el canal. Entonces, ¿qué papel geopolítico están jugando China y Rusia en este contrapeso? Estados Unidos está adoptando una política de riesgo. Esa política de riesgo descansa a su vez en una visión realista del sistema internacional. Parece mentira, parecía que ya había sido superada esa visión y sin embargo ha vuelto y con una crudeza y una fuerza que es realmente sorprendente. ¿Por qué lo digo? Porque detrás de todo esto, y lo ve uno en la manera en cómo las distintas autoridades, es decir, desde Peter Hegseth, Marco Rubio, Donald Trump, cuando enuncian la visión del sistema internacional, están simplemente hablando de esa visión jovesiana que retrató en el siglo XVI, imagínense ustedes. En el siglo XVI, esa visión de un orden o de un estado de naturaleza donde el orden entre las naciones era un orden de fuerza y de poder. Entonces, en este sentido, él está jugando a eso. ¿Y qué aprovecha? Porque lo digo con respecto a Rusia y China. Mientras Rusia y China actúan apegados al derecho internacional y a la institucionalidad, ellos juegan al riesgo de que no van a actuar para evitar precisamente esa visión de conflicto abierto al que ellos sí juegan. Entonces, ante la inacción de la comunidad internacional, ellos aprovechan todos los espacios para moverse. Y esto nos lleva a un punto importante, y es que ¿con quién negocia Estados Unidos? Estados Unidos se sienta a negociar en la mesa con quien considera que son sus pares, la superpotencia, Rusia y China. Eventualmente entra la India, pero realmente con el resto de la comunidad internacional, él considera que él no tiene por qué negociar. Y ahí entramos nosotros. Entonces, la imposición de una fase de transición, como la ha enunciado, lo que está haciendo es, primero, es una negociación desde una posición de fuerza, lo cual niega la posición misma de un negociador.
porque lo que está es, como bien hemos dicho, imponiendo una suerte de protectorado y de tutelaje, lo cual es inadmisible. Claro. Lo cual es admisible es la para idea un de país Trump, como Venezuela. es lo que él cree que puede hacer. Exactamente, lo que él, esa es la jugada Es la carta de él en la él. mesa. Es la jugada de él, absolutamente contraria a nuestros intereses nacionales y a nuestra convicción como país soberano e independiente. Pero a eso está jugando. El rol que debe jugar la Organización de las Naciones Unidas en estos momentos, hemos visto igual muchos países, no solamente Rusia, China, alegando, por supuesto, lo que ha sido una acción totalmente criminal, nunca antes vista, y por supuesto la devolución del presidente constitucional Nicolás Maduro, pero en este momento también está sobre la mesa el rol de este ente internacional. Claro, ¿qué pasa? Que las Naciones Unidas son el reflejo de un orden de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido respondía a la estructura de aquel momento. ¿Qué supone eso? Que las 5 grandes potencias tenían el poder de veto. Lo vimos incluso ayer, anteayer, con la intervención de Venezuela. Brillante, es decir, Venezuela logra posicionar en el tema de la agenda internacional el tema Venezuela y el tema de la agresión, porque es obviamente una amenaza, una escalada de conflicto y una amenaza del uso de la fuerza. Eso es evidente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede con las Naciones Unidas? Naciones Unidas, para poder llevar a cabo adelante una acción efectiva, requiere que su institucionalidad se modifique, y es obvio que las presiones de las grandes potencias y fundamentalmente de Estados Unidos van en contra. Claro. De hecho, la posición del representante de Estados Unidos era en el Consejo de Seguridad era verdaderamente bochornosa. Es decir, es prácticamente una burla de la propia institucionalidad a la cual Estados Unidos le apostó y ayudó a su creación en el 45. Entonces, ¿frente a qué estamos? Venezuela ha desplegado una diplomacia formidable, una diplomacia de paz, una diplomacia activa, bueno, porque es lo que es el medio por excelencia para los pequeños estados y para las potencias medias. En el programa, la última vez que tuve pues el gusto de estar invitado por ustedes, recuerdo que yo afirmaba que Venezuela tiene las condiciones para una potencia media, y eso es una de las cosas que también está junto con los recursos, está en juego. Claro. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se pretende también hacer es que, el modelo venezolano no tenga proyección en la región. Además, mientras vemos que la mayor parte de los modelos libertarios en economía, en sociedad, van en una situación de crisis, Venezuela tiene unos indicadores económicos excelentes que nos sitúan como el primer país en la región con niveles de crecimiento, 18 meses consecutivos, y esto supone que es otra visión con respecto a la manera de construir las relaciones sociales y todo el andamiaje económico. Miren, igualmente la respuesta que se ha dado a lo interno en Venezuela. El escenario estaba destinado como para que hubiese una confrontación, un levantamiento, pero ha sido todo lo contrario, porque Venezuela ha estado bien anclada a esa bandera de paz. Pero incluso en ese escenario de la Organización de las Naciones Unidas irrumpió alguien justo cuando estaba el representante de Estados Unidos hablando todo lo que estaba exponiendo en apoyo y en rechazo, por supuesto, lo que eran esas palabras, pero ese apoyo no solamente está a lo interno de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle. Sí, vamos a ver ahí unas imágenes que nos han llegado y siguen allí en todo el mundo, ¿no? Vemos Grecia, España, Italia, Nueva York, es una voz, y aquí hay varias lecturas sobre esto, porque hay gente por allí en redes sociales, ese debate inerte que muchas veces se da en las redes sociales, que es que, bueno, si usted no es venezolano, usted no se puede manifestar. Imagínense ustedes si eso se hubiese aplicado en la Alemania nazi, ¿no? Que usted no es alemán, entonces usted no puede opinar. Pero lo real es esto, hay solidaridad en el mundo, en cada país, en España, hemos visto eurodiputados, lo ocurre en Grecia, en todos los países. Un movimiento mundial. Así es. En Italia, en Nueva York, en todos Miles los de países. personas se han concentrado frente, incluso a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, también en protesta por el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, no solamente allí, sino en diversas partes del mundo, como ustedes lo ven, Cuba, Bolivia, Washington, Estados Unidos, Uruguay, en donde, por supuesto, han señalado lo que ha sido el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, y también
han hecho bajo el lema contra la agresión imperialista, una concentración que se ha convocado de forma como solidaridad hacia Venezuela. Es decir, Venezuela no está sola, porque en este escenario internacional y que de repente nosotros no podemos palparlo de manera directa, pero sí vemos cómo diversos grupos, y vemos muchos jóvenes, sobre todo, que tienen una clara visión de lo que está aconteciendo. Vemos, ayer lo mencionábamos, España, Italia, Grecia, nuevamente en Nueva York, y por supuesto han también gritado consignas como no queremos ser una colonia norteamericana, también no queremos volver al tema de los nazis. Banderas de diferentes países de América Latina se han mezclado con banderas de todos los países, es decir, todo el mundo a una sola voz rechazando esa agresión imperialista. Ahora bien, fíjese, y ahorita vamos a hacer una pausa, pero quiero un poco analizar también el tema de la CELAC, ¿no? ¿Qué pasa con la CELAC? Ayer hubo unos pronunciamientos en el caso de la OEA, que prácticamente no existe, pero la CELAC, Colombia juega un papel importante. Colombia forma parte ahorita del Consejo de Seguridad como miembro no permanente, como lo hacen otros países. Han habido pronunciamientos en rechazo a esto. Hay también, hay que decir, un poder de veto ahí. Este debate ni siquiera se llevó al Consejo de Seguridad. Este debate ni siquiera, o el permiso que debió pedirlo Donald Trump, no lo pidió en el Congreso. Hay posiciones encontradas allí. Además, se han hecho votaciones antes en el Congreso norteamericano con posiciones que se van acercando en rechazo total a estas acciones. Eso quiero que nos comente a la vuelta, porque sin duda en el marco de la legalidad también es importante hablarlo, a pesar de que Donald Trump en este momento no parezca interesarle mucho. Francisco Rodríguez, internacionalista, amigo de la casa en Café en la Mañana. Estamos en vivo en Venezolana de Televisión, en el Estudio 4, con información responsable, información consciente que usted debe siempre tener como referencia. Ya volvemos. Así es, ya volvemos. Quédense con nosotros con más de Café en la Mañana. Vamos ahora a repasar, seguimos en su programa Café en la Mañana, ahora vamos a repasar lo que ha sido también noticia el día de ayer, una gran movilización, porque el pueblo venezolano se sigue movilizando en todo el territorio nacional, rechazando lo que ha sido esta agresión del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Vamos a revisar ahí algunas imágenes de lo que ha sido el día de ayer. Bueno, esta gran concentración y movilización acá en la ciudad capital de las mujeres venezolanas, levantando su voz, rechazando con consignas, con mucho colorido, sobre todo con contenido patrio, defendiendo la soberanía, la autodeterminación y lo que ha sido, bueno, esta lamentable acción que ha cometido Estados Unidos contra el pueblo. Vamos a revisar inmediatamente lo que ha dicho la alcaldesa de Caracas, Carmen Menéndez, en relación a esta movilización y en función también a lo que representa la mujer venezolana en defensa de la soberanía y en defensa de la paz. Escuchemos. A nuestra primera dama y a nuestro presidente Nicolás Maduro nos lo tienen que devolver. Y aquí estaremos luchando todos los días del mundo hasta que nos devuelvan a nuestro presidente prisionero de guerra y a nuestra primera dama. No bajemos la guardia. Tenemos que estar todos los días como lo hemos estado, ahora con más fuerza y energía en la lucha permanente. En la lucha permanente, en esa ofensiva permanente, como nos lo decía nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos un plan, tenemos que continuar con ese plan de la patria. Tanto nos habló nuestro presidente del plan, de las 7 transformaciones, de cómo íbamos a trabajar, que 0 escritorio más territorio. Bueno, ahí está lo que ha dicho la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Se ha desarrollado una movilización muy importante en la ciudad capital, donde, bueno, ha ratificado la mujer venezolana su espíritu de lucha, de combate y de acompañamiento a lo que es a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también, bueno, también dándole mucha fuerza y acompañamiento al presidente de la República, Nicolás Maduro, que con muchísima moral, como hemos visto, y ha sido recogido por diversos medios de comunicación internacionales. Medios internacionales que, por cierto, inclusive algunos de estos reporteros se han sorprendido, de alguna manera, diría yo, y utilizo la palabra sorprendido, porque pensaban
que verían en esta corte en los Estados Unidos a un presidente derrotado. No, han visto un presidente con muchísima moral, un presidente, bueno, fortalecido con la verdad que lo acompaña. Vamos ahora a revisar inmediatamente entonces en este proceso que estamos revisando, en todo lo que tiene que ver con esta movilización, palabras del vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, quien ha destacado que la revolución se mantiene y que todo este proceso de acompañamiento y de fortalecimiento sigue avanzando. Vamos a escucharlo. Y deben saber allá la administración que han generado un sentimiento antinorteamericano terrible para ellos. Terrible para ellos, aquí en este país. En este país han generado un sentimiento antinorteamericano. No se trata en este instante de solo los que administran temporalmente al imperialismo, no. Es un sentimiento antinorteamericano por haber asesinado a un grupo de venezolanos que no tenían nada que ver. Y quienes se ríen hoy de su propia desgracia no entienden que aquí todavía sigue la revolución bolivariana. Bueno, ahí está lo que ha hecho el vicepresidente sectorial, quien ha acompañado también todo el pueblo venezolano, rechazando esta agresión imperialista del gobierno de los Estados Unidos. Repasábamos hace un rato, por cierto, una de esas mujeres combativas, la ministra Gabriela Jiménez, quien daba cuenta de esta afectación, por ejemplo, en el IBIT. Vamos también igualmente a revisar esos testimonios enriquecedores, sobre todo, que fortalecen la moral del pueblo, fortalecen la moral de la mujer venezolana, la colocan allí justamente en esa posición que en este momento está jugando el pueblo venezolano de combate, de resistencia, de activación prolongada para rechazar estas agresiones norteamericanas. Escuchemos los testimonios de la mujer venezolana. Buenos días, mi nombre es Carmen Naranjo del Eje 10 de Nuevo Horizonte, acá junto con todas las mujeres de nuestra patria en solidaridad al secuestro para que nos entreguen a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra primera combatiente Cilia Flores. ¡Venceremos! Territorio de paz, Venezuela. La Colombo venezolana que amo a mi Nicolás y le pido a Dios y él va a venir porque esto es una lucha de David contra Goliat y David va a ganar, él va a venir a Venezuela porque Dios lo va a traer y le mando al mundo un saludo de paz y que amemos a todos y mi presidente y Tirita van a venir y que viva Venezuela. María Ángel Romero del pueblo indígena Cariña. Aquí nos encontramos en la ciudad de Caracas, los pueblos indígenas, dando el respaldo al presidente Nicolás Maduro, a la primera dama Cilia Flores, donde nosotros el día de hoy estamos en las calles, combativos porque somos un pueblo de paz. Toda Venezuela está movilizado y está alerta, pero demostrando que somos un pueblo de paz, que nuestro presidente Nicolás Maduro es inocente, que nuestro presidente Nicolás Maduro es el hombre ejemplar del mundo, que le ha dado la muestra a América Latina y al mundo de que los pueblos son soberanos, son independientes y se respetan. Y esa es nuestra versión y esa es nuestra posición y esa es la forma como se defiende la patria. Arjur de Whipper, pueblo indígena Cariña, del estado Sucre. Desde acá, desde la capital del estado de Venezuela, pues exigimos la liberación inmediata de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestra primera comandante Cilia Flores. Nosotros somos pueblo de paz, pueblo soberano, con presidente electo constitucional por los pueblos indígenas y por toda Venezuela. Presidente Nicolás Maduro, garantía de paz para toda Latinoamérica. ¡Libérenlo ya! ¡Liberen a Maduro! Bueno, ahí están algunas imágenes, aquí las ven. Escucharon esos testimonios del momento en el cual se comenzaban a concentrar las mujeres, o era uno de los puntos de concentración para iniciar esa gran marcha, mientras ven estas imágenes que ha recorrido varias calles principales acá en Caracas, la República Bolivariana de Venezuela, y que sigue sorprendiendo al mundo. Hay gente en el mundo que está sorprendida de la movilización. Aquí despertaron o han vuelto a despertar un pueblo que estaba quieto, pero que se está movilizando pacíficamente, rechazando y exigiendo, ¿no? Exige en este momento el regreso, ¿no? Que Estados Unidos libere de ese secuestro al presidente de la República, Nicolás Maduro. Ahí está el pueblo moralizado, las mujeres,
Ahí uno ve a las estudiantes, amas de casa, obreras. Ahí está, también los hombres, los caballeros ahí acompañando a las mujeres, pero sin duda un motivo para fortalecernos desde nuestra moral combativa, desde nuestro espíritu, desde nuestro momento que pese a estas circunstancias, este daño infringido por el gobierno de Estados Unidos, ahí estamos. Fíjense algo, en este mismo contexto, en este repaso que estamos haciendo, el día de ayer ha sido noticia, ustedes saben que se ha instalado la Asamblea Nacional, también ha acudido lo que ha sido una representación de diputados de la Asamblea Nacional ante los poderes, ¿no? Eso fue, y comentamos en la Fiscalía General de la República, donde se ha dado a conocer el inicio del año legislativo, fue recientemente, y también hay un pronunciamiento del fiscal Tarek William Saad, quien ha detallado el inicio de una investigación para exigir no solamente el retorno, vamos a exigir todos, como lo está haciendo el pueblo venezolano, el retorno del presidente Nicolás Maduro, sino también investigar las circunstancias de lo que ha sido este secuestro por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Quiero igualmente informar, ya para culminar estas palabras que eran necesarias, que eran oportunas en medio del acto de notificación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, que nosotros hemos designado como Ministerio Público a 3 fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes, civiles y militares ocurridas en medio de este crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana. Bueno, ahí está, palabras del fiscal general de la República en momentos en los cuales se hacía entonces dado a conocer en este caso, la Fiscalía, los poderes del poder moral, el inicio del año legislativo y donde aprovechaba y ratificaba el fiscal Tarek William Saad el inicio de una investigación para conocer los detalles de lo que ha sido el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos. Mira, en este repaso que hacemos también es interesante e importante en este contexto que estamos haciendo, en este análisis, colocar en relieve aquellas palabras del comandante Hugo Chávez, esos análisis, esas orientaciones, esas alertas que hizo a lo largo de su vida y a lo largo sobre todo de lo que fue liderizando la revolución bolivariana, cuando alertaba a las pretensiones históricas del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a recordar este material, vamos a colocarlo en contexto. Escuchen. Te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. La nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Allí están Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué cosa es esa? Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotraficante. Y allá está preso el que era presidente de Panamá. No es. Yo tengo varios alertas que me llegan, incluso desde algunos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada, de la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono, para señalarme a mí. Eso viene aproximándose. Y es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente, pues. Un viaje a cualquier país del mundo y llegó un comando y se lo llevó. No, se trata de Estados Unidos, no. Invadieron Irak
con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo. Pero igual ahorcaron al presidente sin juicio ni nada. Mira esa reflexión que es importante. Yo diría que ese extracto hay que pasarlo, ¿no? Hay que pasarlo allí en las redes, hay que multiplicarlo. Yo así lo subo, le pido al equipo de producción me lo mande para yo subirlo a mi cuenta en Instagram. Hay que multiplicar eso porque esa es una alerta que hacía el comandante Chávez, ¿no? Justamente estas narrativas que monta, que impulsa el gobierno de Estados Unidos para justificar, para poder o intentar darle un andamiaje jurídico a lo que son estas acciones, ¿no? Tratar de normalizar, lanzan una acusación sin ningún tipo de prueba, pero como acusación tal está allí montada y a partir de allí se puede justificar cualquier cosa, como lo dice allí el comandante Hugo Chávez, ¿no? A partir de esa acusación de supuesto narcotráfico, bueno, eso es válido para cualquier cosa. Y en ese momento el comandante Chávez hacía esa alerta, ¿no? Quizás en cualquier actividad internacional, llega un comando, te apresan y listo, te vas y te llevan porque es Estados Unidos, ¿no? Es el imperialismo norteamericano. Entonces me parece importante y propicio este material, este video para compartirlo en las redes sociales. Hay que seguir moralizando y sobre todo, miren, llevándole muchísima conciencia a la gente porque de eso se trata y en ese contexto y bajo esa narrativa el gobierno de Estados Unidos está actuando. Mire, vamos a revisar y hablamos de opinión pública. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Vemos Venezuela movilizada con muchísima conciencia. Vamos a revisar lo que pasa en los Estados Unidos y cómo hay una opinión que está rechazando mayoritariamente de los estadounidenses. Fíjense allí. 67% de los estadounidenses rechazan la intervención militar en Venezuela y el secuestro del presidente Maduro. Eso es un medio de comunicación internacional, o mejor dicho, destaca este medio de comunicación con esta encuesta Ipsos, ¿no? Y destaca que los resultados de la más reciente encuesta nacional realizada por Reuters, Ipsos, revela un profundo rechazo por parte del pueblo estadounidense hacia la reciente intervención militar en Venezuela. Fíjense ustedes, solamente, ahí destaca, casi 70% rechaza esta intervención, ¿ok? Y hay que decir, y ya vamos a revisar seguramente con nuestro invitado, que a lo interno en los Estados Unidos el apoyo a Trump, antes de esto, ya venía cayendo entre los ciudadanos norteamericanos, ciudadanos que nacieron en los Estados Unidos, no gringos de orilla, no estos latinos que están allá y se creen más gringos que los gringos. Por cierto, ayer Donald Trump, de esa manera desafiante, ese estilo que tiene él, se expresó muy mal de esos venezolanos que están allá y le han brindado su apoyo. Se expresó de ellos despectivamente. Así le paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Bueno, vamos a revisar ahora otros aspectos que tienen que ver con la cronología de este hecho inédito, de esta agresión que ha cometido el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Repasando, sábado 3 de enero a las 1:58 de la madrugada fue el secuestro por el gobierno de Estados Unidos. El lunes 5 de enero se declaró inocente el presidente Nicolás Maduro en la Corte de los Estados Unidos y dijo, fíjense ustedes, dijo: soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas. Enfatizó con moral en alto el presidente constitucional Nicolás Maduro. Su equipo legal está conformado por los abogados Barrett Pollack y Bruce Fein. El sistema judicial de los Estados Unidos fijó su próxima audiencia para el 17 de marzo. El martes 6 de enero, el Departamento de Justicia estadounidense retira, hay una afirmación de esta narrativa de supuesto cartel, etcétera, etcétera. Ya Anabel en la mesa con nuestro invitado lo va a comentar. Pero lo cierto es que ellos han retirado esa afirmación de la supuesta existencia de un supuesto cartel de los soles. Bueno, esa afirmación para la acusación fue retirada, pero ya Anabel, con nuestro invitado, a la que le voy a dar el pase a la mesa principal, con nuestro invitado Francisco Rodríguez, internacionalista, va a detallar lo que ha sido esta noticia. Adelante, Anabel.
Así es, Michelle, y es que precisamente vamos nosotros a revisar también el portal del New York Times para darle pie a esta conversación con nuestro entrevistado en esta mañana, porque como tú bien lo dices, y es que hoy se titula, y desde ayer, lo siguiente: el Departamento de Justicia retira la afirmación de que el Cartel de los Soles de Venezuela es un grupo real. Fíjense que el año pasado, antes de capturar al presidente Nicolás Maduro, antes de hacer este secuestro, bueno, la administración Trump designó a un término del argot venezolano para la corrupción de narcotráfico en el ejercicio como una organización terrorista, y dijo que él la dirigía, el presidente Nicolás Maduro. Bueno, el Departamento de Justicia se ha retractado de una afirmación dudosa sobre el presidente Nicolás Maduro que la administración Trump, bueno, promovió el año pasado para sentar las bases para sacarlo del poder en Venezuela, acusarlo de líder de un cartel de la droga llamado el Cartel de los Soles, pero hoy eso ha sido, bueno, retirado o eliminado de una manera bastante, si se quiere, algo por encimita, ¿no? Pero ya lo señaló, y eso es importante analizarlo, Francisco, en relación para nuestra audiencia también, porque este era uno de los cargos por los cuales se le acusó al presidente cuando se presentó ante la justicia norteamericana. Ya esto cambia, como ya bien lo decías. Claro. Estamos en presencia de una narrativa imperial, y esa narrativa se construye para justificar la agresión. Ahora, es sorprendente que la que la Fiscalía de Estados Unidos retraiga ese argumento, porque ciertamente iba a quedar en evidencia que no tenía las pruebas para poder comprobar tal demostrarlo, cosa. Claro. Demostrarlo, exacto, comprobar tal cosa. Pero además resulta sorprendente porque resulta que el presidente Petro ha dado una declaración de, dice, no, el Cártel de los Soles es colombiano. Lo acaba de decir. Y entonces es realmente sorprendente. Y lo vincula incluso con grupos de la burocracia colombiana que están incursos en todo el tráfico de drogas. Entonces, lo que ellos están buscando finalmente es la lógica de dos argumentos que están enfrentados. La posición que ya anuncia el presidente cuando dice: soy una persona decente y soy un prisionero de guerra. Y del otro lado, cuando entonces la Fiscalía trata de llevar que los delitos cometidos entran en la jurisdicción estadounidense, con lo cual encontramos, uno, el derecho internacional frente a las reglas, porque finalmente lo que trata de hacer Estados Unidos es convertir la legislación nacional en una proyección de reglas para el juego de la política mundial. Y eso obviamente es un contrasentido que va en contra de los 300 años que tenemos de evolución en la comunidad internacional y en el derecho internacional. Porque imagínense, estamos hablando que con todas las deficiencias que tiene el derecho internacional, es lo que tenemos producto de ¿qué? Producto de los conflictos que ha conocido la humanidad, producto de los pensadores de filosofía política, de juristas, de tratados celebrados entre los estados. Todo eso es de la práctica de la costumbre, todo eso es lo que llega hasta el derecho internacional que hoy tenemos. Y eso es lo que el señor Donald Trump está queriendo patear. ¿Para qué? Para imponer lo que ya dije al principio de la entrevista, un nuevo orden mundial donde el epicentro de los Estados Unidos sea recuperar una hegemonía en el hemisferio occidental, pateando la mesa para reconstruir lo que sería su poder hegemónico. Y eso obviamente vamos a llegar a un punto en el cual la comunidad internacional va a tener que plantearse: o aceptamos eso o tenemos entonces que reaccionar en contra de quien está finalmente violando la propia Carta de Naciones Unidas. Porque, por ejemplo, así como para nosotros el artículo 51 es evidente, es claro y dice que ante una agresión el Estado miembro de las Naciones Unidas se reserva el derecho a la legítima defensa, lo cual está planteado ante una nueva, y ojalá que no ocurra, pero hay que estar preparados, hay que estar conscientes en que puede ocurrir una nueva acción. Y frente a eso,
la legítima defensa nos acompaña efectivamente. Además, ¿dónde queda lo que reza precisamente la Carta de las Naciones Unidas, el arreglo, ¿no?, de las controversias de una manera amigable y no atropellando la autodeterminación, la independencia de otros países? Ese es el artículo 33 y lo dice muy bien, que frente a las diferencias entre los estados se debe recurrir a cualquiera de los medios de solución pacífica de controversia. Las instancias que ya y están. Venezuela ha abierto esa puerta, pero tampoco nos pueden imponer cuál es la salida a ese conflicto. Claro, porque tiene que ser un arreglo de intereses mutuos. Y Venezuela nunca ha estado negado a ello, pero no nos podemos dejar tampoco agredir. Pero fíjense ustedes, algo importante también de analizar, Francisco, todo esto en la manera como se está desarrollando este juicio, los cargos que se están señalando, ya a razón de 2 o 3 días, otra vez hecho para atrás uno de los de esos cargos, esa política con la cual se está llevando las autoridades norteamericanas, este juicio en específico, podría también traer otras consecuencias. Esto podría ser un efecto boomerang. Ciertamente, claro que sí. Uno de los puntos que pone sobre la mesa, y ya lo dijo el presidente Putin, dijo, bueno, si ustedes hacen esta acción y secuestran al presidente Maduro, bueno, yo también puedo acusar de terrorista al presidente, a Zelensky, que además tampoco no tiene para nada legitimidad porque su periodo ya expiró, y bueno, lo puedo tomar preso y lo puedo llevar perfectamente a enjuiciarlo en Rusia. Es decir, el sistema de reglas, sustituyendo a todo el andamiaje del derecho internacional, pone en peligro, vuelvo y repito, lo que ha sido la evolución misma de la comunidad internacional hasta los momentos, con todas sus deficiencias, con todos sus vacíos, pero es lo que nos ha servido hoy y es lo que se debe pues mejorar, fortalecer, en el camino precisamente de construir ese orden internacional de paz, de seguridad y autodeterminación de los pueblos. Ahora, fíjese, hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, el término, ellos están tratando de decir en los Estados Unidos, bueno, nosotros no estamos en guerra con Venezuela, esta agresión que cometieron. Y el presidente, en sus primeras palabras, se declaró como un prisionero de guerra, ¿no? Un poco hablar acerca de lo que establece las normativas internacionales. Me gustaría que pudiera hablar un poco acerca de ese tema en la próxima parte. Ese tema, por favor, que nos toque con nosotros, y vamos a tener también a Jean-Pierre Anaya, lo tenemos vía Zoom con nosotros, entonces vamos a hacer un conversatorio, vamos a ampliar la mesa de análisis, porque sin duda esto sigue siendo noticia, y esto va a ser noticia durante muchísimo tiempo, y sobre el tema de los antecedentes. Así es, quédense con nosotros, breve pausa y ya volvemos con más de Café en la Mañana. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana, 11:29 minutos de 28 minutos en el estudio 4, y ya seguimos en esta mesa de análisis que estamos sosteniendo sobre las implicaciones de lo que ha sido este secuestro del presidente Nicolás Maduro. Jean-Pierre Anaya, internacionalista también. Jean-Pierre, estamos acá en vivo, estudio 4. Anabel Estrada, nuestro invitado Francisco Rodríguez, también internacionalista, Michelle Caballero, este servidor. Te damos la bienvenida y, bueno, tu lectura sobre estas primeras horas de lo que ha ocurrido luego del secuestro del presidente Nicolás Maduro. Te escuchamos y te vemos, Jean-Pierre. Muy buenos días, Michelle, Anabel y Francisco por allá. Bueno, mira, lo primero que hay que decir, y no se va a decir lo suficiente, es que estamos ante una ruptura gravísima del ordenamiento y del derecho internacional, que, como estaba diciendo Francisco hace un rato, nos hemos dado los estados, ¿no? O sea, el derecho internacional no es una policía del mundo que viene y los pone, sino que es un conjunto de normas que nos hemos dado los países como acuerdo. Y Estados Unidos ha demostrado que no le importan esos acuerdos entre países. O sea, ha decidido no ser un miembro de la Comunidad de Naciones y ser un delincuente, ¿no? El presidente ya hoy secuestrado ha cumplido o se ha demostrado con valentía y entereza al acercarse a esta primera audiencia a la que fue sometido, y se ha presentado y ha planteado su situación como lo que es, ¿no?
él es o se considera un prisionero de guerra. O sea, los Estados Unidos ha tenido toda una campaña de propaganda diciendo que es una ejecución policial, que es una ejecución de una orden de justicia, pero aunque no haya sido una declaración de guerra en los términos que para las obligaciones internas que tiene el presidente de los Estados Unidos se considera una guerra, es un acto de guerra. La invasión del territorio por parte de un Estado extranjero es un acto de guerra. O sea, no estamos hablando solamente que están secuestrando a un jefe de Estado. O sea, si yo llego y me meto en un país y tumbo una caseta de vigilancia que está vacía, eso es un acto de guerra. Meterse con una serie de helicópteros, inmovilizar o silenciar mediante tecnología los equipos de defensa y secuestrar al presidente, extraerlo, meterlo en un portaaviones y llevarlo a otra ciudad, es un acto clarísimo de guerra y por lo tanto la detención de una persona, en este caso un jefe de Estado, que además tiene inmunidad, se considera un acto de guerra y por lo tanto el presidente Nicolás Maduro es un prisionero de guerra y por lo tanto debe cumplirse con las garantías de la Convención de Ginebra a ese efecto. Ahora, el descaro que ha tenido los Estados Unidos en decir que ahora el presidente Trump, él se va a encargar personalmente de administrar Venezuela como que si tuvieran una finca, es una renuncia completa a la existencia dentro de lo que nos llamamos las naciones civilizadas, ¿no? Esto no es que no tiene nombre, sí ha ocurrido, se llama el imperialismo, pero era algo que habíamos pensado se había superado en la primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, su sueño de una América grande otra vez es la América o los Estados Unidos que tenía a su cargo repúblicas bananeras que eran incapaces de gobernarse a sí mismas y los presidentes eran sencillos empleados de ellos, ¿no? Ya lo que ha demostrado es que Venezuela no es el caso. Venezuela no se rinde, no ocurrió la caída del dominó que ellos planteaban que iban a ocurrir con el secuestro del presidente, la institucionalidad sigue, se están cumpliendo los extremos constitucionales, el Tribunal Supremo emite una sentencia analizando la situación como inédita y hay una presidenta encargada en cumplimiento de la Constitución, en cumplimiento del ordenamiento jurídico y para mantener la institucionalidad, ¿no? Entonces, hasta ahora eso es lo que ha estado ocurriendo. Se está desmoronando la superioridad estadounidense. Todos los países del mundo coinciden, aunque a muchos les alegre el hecho porque se quitan de sí a un enemigo. Todos los países coinciden en que no es correcto dentro del derecho internacional. Sí, bueno, estamos aquí conversando, bueno, gracias Jean-Pierre, te escuchamos ahí, mantente, porque sin duda conversábamos, Anabel, con nuestro invitado también acá en estudio, que es el presidente se declaró como un prisionero de guerra, ¿no? ¿Qué dice digamos, las leyes internacionales sobre esto, Francisco? Bueno, lo primero es que pasa a estar regulado por la Tercera Convención de Ginebra, de la cual, por cierto, también es Estado parte los Estados Unidos, porque hay un par de convenciones o de protocolos que no ha ratificado, pero ese no es el caso de la Tercera Convención, que regula el caso precisamente de los prisioneros. Entonces, en el caso, lo más importante que habría que destacar es, uno, que allí se dan los elementos para la inmunidad de jurisdicción, la inmunidad que va en relación a la Convención de Viena luego de 1961, que es la Convención de Derecho Diplomático, con el cual entonces hay inmunidad a la persona como jefe de Estado. Entonces, esos dos elementos combinan allí. Pero además, lo importante es que junto con el asegurar las condiciones de vida, el respeto a los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con materia de salud, etcétera, está también la salida. La salida es solamente dos. Una, liberación y dos, repatriación.
De manera que al colocar en ese plano, la discusión se lleva a otro punto. Y es ahí donde están enfrentadas las dos lógicas, porque la posición de la Fiscalía va a ser que se trata de un caso que compete a la jurisdicción nacional, que además tiene que ver con delitos comunes, y en este caso no es la situación. Ahora, va a tener la carga de la prueba, tiene que demostrar que efectivamente el presidente ha cometido esos supuestos delitos. Pero además, según el perfil del juez, el juez conoce en materia de derecho internacional. Y uno de los puntos es que si él no actúa considerando los aspectos de derecho internacional en este caso particular, que es decir, que hubo un secuestro, que es una acción de carácter militar, y eso además está como prueba, está hasta las propias palabras del presidente Trump, que señala en el discurso de Mar del Lago, o sea, o en la intervención de Mar del Lago, dice, esto fue una operación militar, lo dice, llevado a cabo por Fuerzas Armadas Militares, de manera entonces que nada que ver con extracción, el discurso de extracción no cabe aquí, no cabe tampoco el de se trata de responder a la justicia estadounidense, porque aquí estamos en presencia de un jefe de Estado en una operación militar, en una acción militar, donde además lo que sigue posteriormente ha sido revelar cuál es el verdadero propósito de todo esto, que no es otro, sino ya lo hemos hablado, el tema de la energía, el tema de los minerales, que no se ha dicho, pero está detrás de todo ello. ¿Por qué? Porque finalmente estamos en presencia de un juego geopolítico mundial. Miren, algo bien interesante, y quisiera también que tanto Francisco como nuestro entrevistado que está online, sabemos que el presidente se amparó en este tercer convenio de Ginebra. Ahora, hay algo bien importante, y también para los venezolanos y la comunidad internacional, ¿cómo queda el trato y el resguardo del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores ya a lo interno de las instalaciones? Porque claro, vemos todo una vez cuando se hizo esta primera presentación, habrá que esperar hasta el próximo 17 de marzo cuando se haga esa segunda presentación, pero ¿cómo protege? ¿Cuáles son las garantías que están dadas para ambos estando allí, sí, secuestrados y bajo esa jurisdicción norteamericana? Jean-Pierre, te escucho. Ajá, Jean-Pierre, vamos con... Claro, Estados Unidos como el Estado que los tiene en retención es el responsable de la vida y la seguridad tanto del presidente y de la primera dama en condiciones de prisioneros de guerra, ¿no? Como lo estaba explicando antes Francisco, una de las garantías que se dan por la tercera convención de Ginebra es la garantía de la vida el bienestar físico de los prisioneros que se comprometen los estados en caso de situaciones de guerra, ¿no? Según las noticias que nos han dado, hubo malos tratos, hubo maltrato tanto a la persona del presidente como de la primera dama, y deberían dar respuesta. Tengo entendido, según las noticias que nos han llegado, que el abogado que los está representando ha solicitado un examen médico, quedará a ver qué tiene. Venezuela ahorita no tiene representación diplomática en Estados Unidos, habría que resolver el caso de la representación que los asistiría en este caso para informar al Estado venezolano de la situación de estas personas, no solamente porque sea presidente, cualquier persona de una nacionalidad tiene el derecho a la asistencia consular por parte del Estado del cual es nacional, y habría que tener esa comunicación y esas garantías, ¿no? La integridad psicológica también, Jean-Pierre, eso es algo importante, ¿no? Que hay que proteger de ambos. Claro. Acuérdate que la salud se considera como un concepto integral, tanto la salud mental como la salud psicológica, porque también una persona requiere de estar en salud mental para poder ser sometida a un juicio, ¿no? Ahí se podría hablar de manipulación, de traslado, y eso incluso podría hacer que se pierda por cuestiones de procedimiento, que
ha demostrado ser muy importante, ¿no? Pero ante eso, creo que la estrategia y lo que se ha asumido correctamente es asumir como un prisionero de guerra. No hay posibilidad de demostrar que ninguno de los delitos que se haya acusado se han cometido en territorio norteamericano. Ya la principal acusación, que es que era líder del Cartel de los Soles, se ha caído porque no existe un Cartel de los Soles, no existe una organización llamada como tal. Se demostró que fue un invento propagandístico de Trump, y hay otros casos ridículos como posesión de ametralladoras cuando el presidente no ha estado en Estados Unidos y no puede tener ametralladoras en Estados Unidos si no está, ¿no? Entonces, es un caso bastante sentido, que muy posiblemente se termine cayendo y muy posiblemente no termine, ¿no? O se inventen algún adefesio judicial para extenderlo legalmente, pero tiene pocas piernas ese caso. Claro, sin entrar en la consideración que en los Estados Unidos las armas son de libre dominio. Ahí va a la farmacia y compra un arma. Pero bueno, Jean-Pierre, y le pregunto a Jean-Pierre allá que está conectado con nosotros vía Zoom, y a nuestro invitado acá, Francisco Rodríguez. Hemos hecho el diagnóstico de lo que ha ocurrido desde el punto de vista de la agresión y la defensa desde el punto de vista legal que tiene el presidente de la República, Nicolás Maduro. Pero les quiero preguntar sobre el tema de las fortalezas que en este momento se están viviendo en Venezuela. Pese a estas circunstancias, hemos visto que el hilo constitucional no se ha roto, que ha continuado el hilo constitucional. Es un gobierno que se ha activado a partir de en este momento lo que es la presidencia encargada de la doctora Delcy Rodríguez, de una fiscalía que está actuando, de un poder judicial que está actuando, de un canciller que mantiene en este momento comunicación con misiones diplomáticas del mundo. Entonces, Jean-Pierre, te pregunto allá y después acá con nuestro invitado Francisco Rodríguez también, ¿cómo ves la lectura de las fortalezas que en este momento, pese a las circunstancias, tiene para mostrar Venezuela? Mira, estos son fenómenos que en administración y en control de las organizaciones se hace llamar una prueba de estrés. O sea, el Estado venezolano y la institucionalidad venezolana fue sometida a una prueba de estrés máximo. O sea, la cabeza o el jefe de Estado fue secuestrado del país mediante una agresión militar de una potencia extranjera. Y ante esa situación de extremísima gravedad, por poner el superlativo que más grande puedo utilizar, hubo una respuesta institucional, hubo una atención a la situación. Como te dije antes, el Tribunal Supremo considera la situación, genera una figura de interpretación ad hoc para el caso, porque no, por supuesto, la Constitución no preveyó que se fuera a secuestrar al presidente, y en función de eso se hace una interpretación que le ordena al Poder Legislativo prestarle juramentación a la vicepresidenta ejecutiva a asumir las funciones de presidente encargado, en fin, de que las funciones propias del presidente no queden sin respuesta, ¿no? Entonces yo creo que esa prueba de estrés, esa prueba de fortaleza, la institucionalidad venezolana la está pasando bien. Ya la presidenta encargada ha hecho algunos decretos, ha hecho algunos nombramientos, ha hecho algunos pronunciamientos. La Fuerza Armada, la policía ha tomado las medidas dentro del decreto de conmoción exterior que viene el Ejecutivo, en cumplimiento nuevamente de los extremos constitucionales que lo estipulaban, en función de cumplir la seguridad. O sea, yo creo que estas pruebas son las que te hacen fuerte. Si existía alguna duda de la unidad y del funcionamiento y de la estructura y de la capacidad del Estado venezolano de hacerse fortaleza, ha sido precisamente esta, y hasta ahora lo ha superado con un nivel de éxito bastante aceptable y bastante, no digamos que sorprendente para los que lo conocemos, pero sí
satisfactoriamente el resultado, porque es normal tener dudas y tener miedo ante una agresión del tamaño y de la importancia que fue que hubieran quiebres o que hubieran problemas dentro de la institucionalidad, pero no ha sido el caso. Y no ha sido el caso, como no fue tampoco en 2001, cuando intentaron romper el hilo constitucional y ya esta constitución, que era una niña chiquita, entonces brindó las oportunidades para hacerla, y nuevamente la constitución de 1999 vuelve a brindar las oportunidades para resolver una grave crisis ocurrida como consecuencia de la agresión. Bueno, el decretar el estado de conmoción interna también ha permitido, ¿no?, que se garanticen, ¿no?, todas las actividades inicialmente económicas y esa relación que hay también de Venezuela con otros países, con lo cual también se sigue respondiendo a todo lo que tiene que ver con esos convenios internacionales y a lo interno. Sí. Yo, en la misma línea de lo que bien ha mencionado Jean-Pierre, lo que diría es lo siguiente: se jugó a que al descabezar al jefe de Estado, en consecuencia se iba a generar un vacío de poder y una situación de inestabilidad y fragilidad institucional. Tal cosa no ha sucedido. Por el contrario, en el marco de la Constitución se ha encontrado perfectamente la salida. Corresponde a la vicepresidenta ocupar el cargo en interinato y corresponde, porque además por esa situación tan particular sobrevenida que ha sido el secuestro, corresponde entonces, por no estar tipificado en la Constitución, corresponde al Tribunal Supremo la interpretación de la norma. Y en sala constitucional emite una sentencia con la cual entonces da continuidad a todo el marco o el hilo constitucional, como tú bien estabas apuntando antes, Michelle. De manera entonces que el Estado ha conservado la forma y contenido que corresponde al Estado de justicia social y de democracia participativa. Y sorprende realmente el nivel de cultura, de conciencia del pueblo, que lejos de otras realidades que incluso no las puede ver en la prensa diariamente, ¿no? Eventos que cuando ocurren eventos de esta magnitud, luego sobreviene un descalabro interno, violencia social, estallido. Eso no ha ocurrido aquí. Al contrario, el pueblo muy disciplinadamente, muy organizadamente, con un nivel de conciencia, ya sea que esté a favor o en contra, pero aún así, sobre la base del espíritu nacional y de venezolanidad, ha sido precisamente, bueno, estas manifestaciones y esta tranquilidad con la cual hemos podido llevar adelante una situación tan anormal como la que hemos vivido en fecha reciente. Bueno, tal es así, Vine, fíjense, algo también bien importante y que lo destacaba el fiscal general de la República el día de ayer, Tarek William Saad, una vez más instando a lo que ha sido la violación de la legalidad, pues del derecho internacional. Y también él decía algo: Estados Unidos no tiene la jurisdicción para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro ni a la primera dama Cilia Flores. ¿Qué lectura le damos a esto también? Porque ahí va de la mano lo que es la institucionalidad, es decir, cada instancia está ejerciendo desde lo que le corresponde para que precisamente se haga valer ese derecho que tienen los venezolanos y por ende también el presidente Nicolás Maduro y la primera dama. El presidente tiene inmunidad de jurisdicción. Tiene las inmunidades que corresponden como jefe de Estado en el marco de la Convención de Viena de 1961 en materia de inmunidades diplomáticas. También eso se trasvasa a un jefe de Estado en situaciones de esta naturaleza y también inmunidad de jurisdicción. De manera entonces que cuando el fiscal está apuntando a esos elementos. Ahora, claro, tienes la circunstancia que ha habido un secuestro, tienen al presidente en otro territorio, pero si la justicia, como ellos señalan, verdaderamente funciona, bueno, tienen realmente una papa caliente que es muy difícil cómo lo van a solucionar. Y sostenerla en el tiempo. Porque incluso por ahí algunos han dicho no, que se le pase a la Corte Penal Internacional porque hay unas averiguaciones abiertas. Pero es que resulta que la Corte Penal, para empezar, ni siquiera se ha pronunciado al respecto de alguna investigación. Está en ese proceso. Entonces, no existe nada parecido al caso de presidentes africanos, por ejemplo, o jefes de gobierno de facto
que son llevados al Tribunal de la Haya y han cumplido sentencias en el marco de la Corte Penal. De manera que no hay por dónde. Hay una papa caliente allí que verdaderamente, lejos de resolver, lo único que han hecho es aún más empastelarse en sus propios juegos de poder, para decirlo de esta forma. Fíjese, ahí también uno se pregunta qué pasó con el alto comisionado de las Naciones Unidas, ¿no? Que siempre se la pasa haciendo pronunciamientos contra Venezuela. ¿Qué pasó con la CIDH, por ejemplo? Jean-Pierre, no sé qué lectura tienes sobre, y te pregunto si crees que ha habido una posición muy tibia de esos llamados organismos internacionales. Vimos recientemente esa reunión del Consejo de Seguridad, pero es decir, hace falta una posición más activa. Más contundente, ¿no? Más contundente. ¿Tú crees que Rusia está allí y China, a pesar de que han tenido pronunciamientos, están todavía leyendo para emitir y dar quizás pasos que puedan superar o más allá del discurso? Te pregunto, acciones más efectivas. Mira, a ver, los representantes de las organizaciones internacionales tienen una limitación importante, que es que ellos necesitan el consenso o la autorización, digamos, de la mayoría de los Estados miembros. Muchos de los estados, los más poderosos y los que tienen más influencia, especialmente Estados Unidos y las potencias europeas, no se atreven a una condena unánime, precisamente por las negociaciones con la OTAN, por la posición tan violenta que ha tenido Estados Unidos, incluso contra sus propios socios. Además, estos mecanismos suelen ser bastante lentos, suelen ser bastante mamotréticos, como podemos decir nosotros, a la hora de tomar peso. Y su capacidad real de tomar medidas coercitivas que efectivamente Estados Unidos se ve en la obligación de cumplir son bastante limitadas, ¿no? El compañero Francisco hizo una mención a la Corte Penal Internacional. Esa herramienta ni siquiera está entre las posibilidades, porque Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos también ha tenido una amenaza contra las personas miembros, ¿no? O sea, Estados Unidos por lo menos tuvo sanciones contra Francesca Albanese, tuvo sanciones contra los magistrados de la Corte Penal Internacional. Entonces, allí hay una situación de que Estados Unidos ha venido ejerciendo esta presión sobre estos organismos. Estos organismos no tienen la capacidad coercitiva y, por ejemplo, es una situación muy compleja, Michelle, claro, porque los propios funcionarios de las Naciones Unidas, por sus tareas y funciones, viven en territorio de los Estados Unidos. Entonces, con la situación actual, el propio Guterres no sabe si un día a Trump le va a provocar y lo mete preso porque está en territorio neoyorquino, está en Nueva York, y lo van a meter preso porque a Trump le provoca que hizo cualquiera de las locuras que le tienen, ¿no? O sea, es complejo porque ya la situación tiene incapacidades y la actitud de Estados Unidos ha tenido amenazas que normalmente tienen mella, ¿no? Yo no tengo mucha esperanza por ese lado. Yo sí tengo alguna confianza en que todavía queda algún jurista bueno que sepa interpretar el derecho internacional y quiera evitarle a Estados Unidos ese bochorno que se tiene. Pero por otro lado, tengo una preocupación de que toda esta situación termine socavando la confianza en el derecho internacional, que ya tiene un grave hueco. O sea, nosotros estamos en un mundo en el que se sigue cometiendo un genocidio en Palestina y no hay organismo internacional que haga algo, a pesar que todos los intérpretes de la ONU han sabido que es un genocidio. No ha habido una acción mundial contra un genocidio. O sea, la confianza en el derecho internacional se está en un proceso de grave socavamiento que puede llevar a un escenario muy peligroso a la humanidad en lo que queda del siglo XXI. Claro. Ese es un escenario bastante pesimista, pero lamentablemente también bastante probable. El tema de la desconfianza en el sistema internacional, que lo vemos en las debilidades. O sea,
Acuérdate que en las Naciones Unidas también son un montón de funcionarios que reciben presiones, o que reciben sobornos, o que reciben amenazas, y eso se ve en la debilidad de la institución. Así es, bueno, y por acá estoy leyendo, fíjense, para cerrar, tanto es así la presión y lo que es la atención que tienen también diversos países. Colombia presentará nota de protesta a Estados Unidos tras amenazas de Donald Trump. Esto fue publicado hace una hora, es decir, que la acción sigue siendo presente, no solamente por lo que pasa en Venezuela, sino lo que esto puede ir desencadenando en la región. La reordenación del mapa geopolítico en la región pasa por reordenar todos los regímenes progresistas, lo cual quiere decir claramente que el propósito, el proyecto, más allá de que lo logren o no, dependerá de los propios pueblos, el que se opongan a ello, es por supuesto torcer el rumbo de procesos como el que se está viviendo en Colombia, el que se está viviendo en Nicaragua, el que se está viviendo en México y el que se está viviendo en Cuba. Profe, muchas gracias. Francisco Rodríguez, internacionalista, una lectura realmente muy buena y sobre todo en este momento decíamos que todo cambia, ¿no? A cada segundo. Y lo sí, esperaremos qué giro van a dar los acontecimientos durante las próximas horas para mañana seguir disfrutando y por supuesto brindándole a nuestra audiencia el análisis oportuno de las noticias. Así que ustedes muy pendientes. Sí. Jean-Pierre, muchas gracias, hermano, desde allá, internacionalista, amigo de la casa. Muchas gracias, Manuel. Gracias por tu tiempo y por tu lectura y, bueno, este análisis. Muchas gracias. Jean-Pierre Anaya, vía Zoom, que nos acompañó, y el profe también Francisco Rodríguez, acá en el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, en vivo. Y, por cierto, ahí también quiero aprovechar la oportunidad rápido, que ya nos vamos a agradecer y reconocer, mejor dicho, más que agradecer, reconocer el trabajo de todo el equipo técnico de Venezolana de Televisión, camarógrafos, asistentes, productores, todo el mundo hasta aquí, los anclas, todo el mundo se ha movido para llevarles información y mucha responsabilidad. Aquí estamos. Así es, desde esta trinchera comunicacional, dándole al mundo una lección de lo que es la verdad de Venezuela. Así que para ustedes feliz tarde y ya se viene, bueno, el resumen de las noticias. Quédense con nosotros y mañana les esperamos con más del análisis acá en Café en la Mañana. Hasta mañana. Chao, Venezuela. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.